Que Dios les bendiga en esta linda mañana, hermanos y hermanas. Nosotros vamos a tener la clase bíblica de adultos de la revista El Discípulo, de la revista de nuestra denominación. Somos la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y nosotros damos gracias porque nuestro hermano Juan Vázquez, lo excusamos hoy, él estuvo dando las lecciones de la unidad anterior y también, ¿verdad? Desde que comenzó la pandemia, él nos está ayudando en ofrecer las clases bíblicas por este medio y damos gracias por esa aportación que él ha dado y seguirá dando, ¿verdad? Y el mes pasado nuestro hermano Juan habló acerca de la sabiduría en los proverbios, todo el mes de junio. Ahora el mes de julio nos corresponde la sección de la sabiduría en los evangelios, ahora más en el Nuevo Testamento. De hecho, la segunda parte del libro El Discípulo trata sobre el tema de los rostros de la sabiduría. Por eso en junio era la sabiduría en el Antiguo Testamento, en especial en Proverbios, y ahora en el Nuevo Testamento. En esas lecciones que nuestro hermano Juan compartió acerca de la sabiduría, en varias ocasiones tienen metáforas que ilustran la sabiduría personificada como una persona. Y nosotros en el Nuevo Testamento vamos a ver la sabiduría en la figura de Jesús de Nazaret, la sabiduría encarnada, ¿verdad? La sabiduría de Dios que es Jesús. Así que el tema de la clase de hoy es la sabiduría en acción, la sabiduría en acción. Así que vamos a leer el texto bíblico para luego orar y entonces continuar con la clase. Dice la palabra en Mateo 11, de los versos del 7 al 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Palabra de Dios. Señor, en esta hora te adoramos y te bendecimos. Te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra tiene fuerza y da vida. Gracias, Jesús, porque tú eres la sabiduría de Dios. Gracias, Señor amado, porque tú eres el que nos iluminas, mi Dios, para poder entender que la sabiduría tuya, Señor, es una sabiduría que se ve en la vida práctica, que se ve en la vida concreta de las acciones de tus hijos y tus hijas. Ayúdanos, Señor, a andar y a vivir la sabiduría tuya, Señor. Mira, Dios, ilumínanos en esta hora, en este hermoso pasaje, para poder compartir lo que es tu palabra, Señor, y la enseñanza de este texto bíblico. Te damos las gracias, Señor, y nos ponemos en tus preciosas manos. Amén. Aleluya. Mira, hermano y hermana, en estas lecciones nos encontraremos con una explicación que da el autor
de esta lección, que es el doctor Justo González, que dice que la sabiduría hecha carne es el mismo Jesucristo. Él está afirmando que el Mesías prometido, que es Jesús, también es la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que en Proverbios se manifiesta paseándose en las plazas y en las calles, ahora en el Nuevo Testamento literalmente camina por las calles y por las plazas, porque es el mismo Jesús que está predicando el Evangelio del Reino. Así que por medio de la sabiduría, que ya entonces no es algo abstracto, no es algo lejano, sino que es una realidad que hemos visto en Jesucristo y a la que llegamos por medio del Espíritu Santo, que nos lleva a Jesucristo, nos lleva al Señor. Y dentro de los propósitos de esta clase, hermanos y hermanas, tiene varios propósitos, pero le voy a leer uno de esos propósitos, y es mostrar una vez más que la sabiduría no es cuestión de palabras o de conocimiento. Hay personas que se equivocan y que creen que la sabiduría es cuánto sabe una persona, o que la sabiduría es cuántos libros de la Biblia o cuántos pasajes me sé de memoria. No, hermano, la sabiduría no es inteligencia, la sabiduría es mucho más que eso. La sabiduría es saber actuar de manera correcta, bendiciendo a los demás y sin hacerle daño a nadie. Mire, este texto y esta lección tiene como propósito mostrar una vez más que la sabiduría no es cuestión de palabras o de conocimiento, sino de acción. La sabiduría se demuestra mediante sus obras o sus hijos. Ahora bien, vamos a pasar al análisis de la Escritura, comenzando con los primeros versos. Y hay un comentarista bíblico que se llama Raymond Brown, y Raymond Brown dice que este texto, el que estamos leyendo, dice que es una narrativa para la enseñanza y el diálogo. Jesús está enseñando sabiduría y dialogando, ¿verdad?, con los que le escuchan. Raymond Brown también dice que Mateo está presentando a Jesús como Mesías y como la sabiduría de Dios a la comunidad de él. El texto comienza diciendo mientras ellos iban. ¿Quiénes son ellos? Pues mire, hace referencia a los discípulos de Juan que fueron a Jesús para preguntarle a Jesús. Juan tenía dudas si Jesús era el Mesías o si tenía que esperar a otro. Entonces los discípulos de Juan van donde Jesús porque Juan está preso por otra historia, ¿verdad?, que por predicar el Evangelio también y por predicar el arrepentimiento de pecados. Herodes lo apresa. Así que Juan está preso y él quiere saber. Jesús le contesta con todo lo que está haciendo. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Mire, le dice, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús le contesta con evidencia, con los hechos que demuestran que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías prometido. Jesús le contesta con todo lo que está haciendo. Los hechos muestran que Jesús es el Mesías prometido. Los discípulos de Juan van a dar su reporte. Y en ese espacio es que entonces Jesús comienza a dialogar con la audiencia que está allí presente. Jesús le pregunta entonces a esas personas que están allí, ¿y qué ustedes salieron a ver? Y le hace 3 preguntas. De esas 3 nos vamos a concentrar en la tercera, que el Señor mismo Jesús la hace y le dice, ¿qué ustedes vinieron a ver? ¿Un profeta? Y Jesús le dice, sí, y más que profeta. Jesús reconoce y ensalza la labor de Juan el Bautista. Jesús aclara que aun con lo grande que sea Juan, dice que de los profetas es el más grande nacido de mujer. Aun con toda esa grandeza, dice Jesús y aclara que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Jesús dice esto no restando la importancia a Juan, sino en el sentido revolucionario de que en el reino hasta los más pequeñitos son grandes. ¿Ves? Eso es lo que quiere decir Jesús. Ahora, el verso 12 es un verso que ha sido muy citado y que queremos aclararlo, ¿verdad?, según lo que explica este doctor Justo González y los comentaristas bíblicos. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Aquí hay 2 posibles traducciones. Número 1, el verbo en griego pasivo indicaría que el reino sufre violencia y es asediado. Entonces, la otra traducción del verbo diría, el reino mismo se abre camino con fuerza. La mayoría de los comentaristas bíblicos creen que la interpretación es la del verbo pasivo.
ya que el pasaje se refiere a la violencia que se ha hecho contra los que anuncian el reino, en este caso Juan el Bautista, que estaba preso y también que iba a ser decapitado. Y también el comentario del Nuevo Testamento dice que la comunidad de Mateo ya había sufrido violencia y ya estaba, ¿verdad?, sufriendo eso. Así que la Biblia a plenitud une en un comentario bíblico las dos opciones. El mensaje del Evangelio debe de ser llevado por gente con gran entusiasmo y dedicación que desea responder al llamado y propagar enérgicamente el mensaje y la dinámica del reino de Dios. O sea que la Biblia a plenitud une que sí, el reino de los cielos sufre violencia porque, ¿verdad?, lo atacan al reino de Dios, el mensaje del Evangelio, pero que los creyentes tienen que llevar ese mensaje con fuerza y con determinación. En los versos del 13 al 15 Jesús indica que sí, que Juan es el Elías que estaban esperando. Juan es el que abre camino y prepara el camino al Señor. Los versos del 16 al 19 hablan de esta generación. Juan el Bautista se refirió a esta generación como una generación de víboras. Jesús es un poquito más suave y le dice que esta generación critica todo y no hace nada. Y habla del ejemplo de los muchachos en la plaza. Y es como una persona que en su vecindario hay dos iglesias. Una dice, ay, yo no voy a esta iglesia porque esta iglesia critican todo, es muy rígida, muy puritana y todo es malo. Esa iglesia yo no voy. Y la misma persona dice, yo tampoco voy a esta iglesia porque esta iglesia es muy liberal, permite muchas cosas y yo no sé, yo no creo que esa iglesia sea buena. Hermano, para esa persona ninguna iglesia, porque él no quiere ir a la iglesia o ella no quiere ir a la iglesia y entonces critica todo. ¿Por qué? Porque no quiere seguir a Jesús. Entonces, como dice el refrán, dice el que escribió la lección, palo si boga, palo si no boga. Ahora vamos entonces a ver en el verso 19 que redondeando todo lleva a la sabiduría. El pasaje quiere decir, por sus frutos los conoceréis. Esto le da unidad al pasaje porque está hablando de que Juan y Jesús hacen actos, hacen que la sabiduría sea una acción concreta. Y estas personas que son necias, que están ahí en la plaza sin hacer nada y criticando todo, no hacen nada y por eso ese es el ejemplo de su necedad. La sabiduría actúa y actúa en beneficio de los demás. Así que se reconoce la sabiduría porque Dios está allí delante de ellos haciendo esas obras de bien. Hermano y hermana, ¿cómo podemos aplicar esta clase? De muchas maneras, pero en especial la contestación que Jesús le da a los discípulos de Juan, volvemos otra vez a hacer énfasis en esto, es una demostración de la evidencia que declara que Él es el Mesías por las obras que se están haciendo. Jesús es la sabiduría de Dios, hermanos y hermanas. Esa parte, Jesucristo como verbo, como la sabiduría de Dios se manifiesta más en acciones concretas. Jesús le hace preguntas a la gente para invitarlos a pensar y a reflexionar en sus propias intenciones. ¿Qué vinieron a ver en el desierto? Los muchachos de la plaza, no hay quien les complazca porque no quieren hacer nada y ahí se refleja su necedad. Y lo que es la sabiduría de Juan como la de Jesús se manifiesta en lo que ellos hacen. Los necios rechazan la sabiduría porque no quieren seguirla. Dice Justo González, y lo cito, si sabemos que buena parte de la opinión de las personas referente a la iglesia es en realidad una excusa para no tener que oír lo que decimos, sabremos preocuparnos menos por ello y más por nuestra fidelidad al Evangelio. No debemos dejarnos llevar por la opinión pública acerca de la iglesia, sino debemos utilizar el criterio de Jesús. ¿Y cuál es el criterio de Jesús? La acción, la sabiduría en acción, hermano. No debemos dejarnos llevar por la opinión de los demás. Mire, ¿cuál es la acción? Los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres es anunciado el Evangelio. Que nuestras acciones demuestren la sabiduría de Dios, hermano. Jesús continúa su obra más allá de la opinión de la gente y así debemos de hacer también nosotros y nosotras. Usted y yo debemos de ejercer la sabiduría de Dios en acciones concretas. Y le preguntamos, hermano y hermana, para ir terminando esta clase, ¿podemos hacer una lista de los hijos y las obras que dan testimonio de nuestra sabiduría? De que somos seguidores de la sabiduría hecha carne. ¿Podemos hacer una lista de cosas en las que debemos mejorar? La sabiduría se reconoce por sus resultados. Mire, hermano, el autor nos invita y nos hace ese llamado a preguntarnos qué obras, qué actitudes,
¿Qué programas validan la sabiduría de la iglesia de manera paralela a como las obras de Jesús lo hicieron, sanando a los enfermos, anunciando las buenas nuevas? Todo eso validaba la sabiduría. ¿Cómo damos testimonio de la sabiduría en nuestra vida práctica, hermano? ¿Cómo debemos mejorar nuestras acciones para demostrar esa sabiduría de Dios en nuestra vivencia cristiana todos los días? Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir la sabiduría en acción todos los días de nuestra vida. Y vamos entonces a tener una palabra de oración para terminar esta lección. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oremos. Gracias, Dios nuestro, porque tanto nos has amado que tu sabiduría misma, aleluya, tu verbo eterno, ha venido a estar con nosotros. Llénanos de esa sabiduría, de tal manera que sepamos dar testimonio verdadero y poderoso de quien tú eres y de lo que has hecho por nosotros y nosotras como individuos, así como por tu iglesia, como comunidad. Guíanos por caminos de sabiduría. Ayúdanos a dar frutos que sean manifestación de tu sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Qué hermosa lección, hermano. Practique la sabiduría, que es Dios mismo en nuestra vida, y haga acciones en sabiduría. Dios les bendiga.